Bueno, habría que preguntarle a la gente del Cruz Azul qué es peor, hablando del mes de mayo, aquella famosa final que perdió el Cruz Azul con el América y que me hizo enormemente feliz. 26 de mayo de 2013, nunca se me va a olvidar ese día y esa fecha, o la fecha relacionada con el 28 de mayo específicamente, cuando se da a conocer que la unidad de inteligencia financiera congela las cuentas del Cruz Azul, de los encargados del Cruz Azul. Bueno, la verdad es que hay algunos asuntos más importantes y la verdad es que hay algunos asuntos quizás que habría que revisar a fondo porque pues aunque es del Cruz Azul, del equipo de fútbol Cruz Azul, hay dos o tres asuntos políticos o varios asuntos políticos que deben quedar muy claros. Bueno, pues la cruzazuleada del Cruz Azul. A ver cómo va a quedar todo este asunto. La unidad de inteligencia financiera congela las cuentas de Billy Álvarez, Víctor Garcés y Alfredo Álvarez. La unidad de inteligencia financiera congeló las cuentas del presidente Guillermo Álvarez, además de los directivos Alfredo Álvarez y Víctor Garcés. La denuncia a los tres es por lavado de dinero y delincuencia organizada. La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, la de Santiago Nieto, señala que los tres diseñaron un esquema para desviar recursos de la cooperativa Cruz Azul a cuentas personales en el extranjero. Los movimientos serían por 1.200 millones de pesos, 1.200 millones de pesos, y se habrían dado entre los años 2013, acuérdense que esa final de mayo del 2013, pues fue en 2013, y 2020. Las cuentas a las que fueron desviadas serían en España, Estados Unidos y otros países. En las primeras horas del día se dio a conocer que Billy, es decir, Guillermo Álvarez, se había amparado ante cualquier posible orden de aprehensión en su contra por autoridades del Fuero Común o federales. Según informaciones, el juez séptimo de Distrito de Amparo suspendió provisionalmente cualquier mandamiento privativo de la libertad contra este directivo. En más de este tema, pues aquí está que desde abril se amparó ante cualquier acto. Desde el pasado 7 de abril, el presidente del Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, tramitó ante el Consejo de la Judicatura Federal un amparo contra cualquier orden de aprehensión. El vocero y abogado de la cooperativa confirmó el trámite en entrevista telefónica. El año pasado, en el mes de agosto, hubo una toma ilegal de las instalaciones de Gran Sur. El juez séptimo determinó que fue proceso ilegal y se tomaron las oficinas a través de un proceso de fraude que duró todo este tiempo. Aquí nada más decir que confirmó el trámite en entrevista telefónica y desde hace años con algunos disidentes de la cooperativa Cruz Azul y no por la investigación que se dio a conocer de la Unidad de Inteligencia Financiera. La noche del jueves 28 de mayo se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas, así como del cuñado Víctor Garcés, por movimientos irregulares por 1.200 millones de pesos. Cabe recordar que en noviembre del 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Liga MX firmaron un acuerdo de cooperación. Aquí, según esta nota, que pues la dio a conocer primero que nadie hace tiempo el propio Loret de Mola, y que además inclusive me invitaron a que lo comentara en un canal deportivo, pues aquí señala que aquí estaría tocando Humberto Castillejos, uno de los hombres más cercanos a Peña Nieto. Aparentemente Castillejos y uno de sus cercanos, Diego Ruiz, están involucrados en la defensa del Cruz Azul, de los directivos, pero también estarían en la mira
por la Unidad de Inteligencia Financiera 195 millones de pesos cuando Castillejos era funcionario público y había llegado a él a través de un despacho jurídico. También señala a Ricardo Peralta, que es el subsecretario de Gobernación, quien cabildeó a favor de los dueños del Cruz Azul, y también está mencionado Alejandro Encinas, que defendió a los cooperativistas que han denunciado justamente a este personaje. Aquí están algunas de las notas, en digamos, ampliando un poco más acerca de este tema. Santiago Nieto sostiene con el fiscal general que lo acusa de no respetar el debido proceso, y es que el funcionario que depende de López Obrador hizo algunos movimientos, y aquí dice: la medida también se hizo efectiva a las cuentas de Guillermo Álvarez Cuevas, Alfredo Álvarez y su cuñado Víctor Garcés. Con esta medida, que tuvo a bien dictarse en plena emergencia sanitaria y aislamiento obligatorio por la pandemia, la Unidad de Inteligencia Financiera dejó a 900 cooperativistas y más de 10,000 familias, pues ahora sí que al garete. Considera además a una larga lista de proveedores, contratistas. Acuérdense que ellos no son solamente los dueños del Cruz Azul, son los dueños de los cementos Cruz Azul, ¿no? Bueno, aquí está más o menos todo este asunto. Estamos hablando de, entre otras cosas, de lo que significa todo este tema relacionado justamente con estos dineros que, según esto, movimientos irregulares por 1.200 millones de pesos. Se congelaron las cuentas de Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas y Víctor Garcés por movimientos irregulares por 1.200 millones de pesos. Bueno, pues ahí está este asunto. Yo honestamente creo que es un tema muy menor. Creo que es una manera muy escandalosa, porque no deja de ser un tema escandaloso este asunto. Creo que hay algunos temas que son un poco más importantes o mucho más importantes. No le quito ningún mérito a la investigación, no le quito ningún mérito al asunto, porque es un asunto importante, pero creo que hay otros temas un poco más relevantes en los cuales la Unidad de Inteligencia Financiera, miren, yo no sé si sea porque tiene broncas con la Fiscalía, no sé si sea porque Santiago Nieto habla antes de lo debido, no sé si es porque las investigaciones se quedan un poquito como a medias, pero yo ya hace mucho tiempo que dejé de creerle a la Unidad de Inteligencia Financiera, porque hablan mucho y hacen poco. Insisto, no dudo de la investigación, pero 1.200 millones de pesos en un país tan corrupto, y si se confirma lo que pone inclusive Loret de Mola, que ahí estarían Humberto Castillejos, y el tema es por 195 millones. Yo sé que robar un peso está mal, y robar miles y miles de millones de pesos está peor, pero Humberto Castillejos, que por cierto es este personaje y del que ya en alguna ocasión hablamos aquí en los videos que tenemos con ustedes, que es un abogado que ha sido diputado local del Estado de México, coordinador de asesores de la Procuraduría, siendo procurador Eduardo Medina Mora, y fue titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y por lo tanto miembro bajo, pero no deja de ser miembro del gabinete de Enrique Peña Nieto, como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Esa es la trayectoria del consejero jurídico del Ejecutivo Federal, de este Humberto Castillejos Cervantes, del que, insisto, ya en alguna ocasión habíamos más o menos platicado de él. Desde 2005 se desempeñó como asesor de la Procuraduría,
También fue parte de la delegación. Bueno, pues la verdad es que ahí están, una trayectoria pues tampoco nada del otro mundo, y bueno, pues así está el tema. Yo creo que no es un tema en un país como México tan relevante, aunque pues para muchos puede ser entretenido. Ahora habrá que ver si esto también forma parte de la posible desafiliación del Cruz Azul, que bueno, pues con esto quedaría sin sus campeonatos. En un campeonato donde iban de líderes, se congela el campeonato, se suspende, se cancela el campeonato, y bueno, pues seguirán esperando qué hacer.